Bueno, ya apreté, así que ahora estamos grabando. Sí, yo también estoy grabando. Muy bien. Y con esa tos sello mi arco de la enfermedad del capítulo anterior. Wow, Sí. ya no está enfermo. Se le pasó. Se me lo pasó. Ahora la Emi está enferma y no Claro. hay nada que ella pueda hacer al respecto. Toca que en 2 semanas te resfrías de vuelta. En 2 semanas me resfriaré de vuelta probablemente. Y ahí estaremos, dando Ojalá. cara. Claro. Dando... No, pues tú te vas de vacaciones. Me voy de vacaciones. Así que no te he dicho nada de mis planes, pero quizás pensaba como dejar unos grabados y van a ir saliendo a la medida de... Buen plan. Sí. Buen plan. Tengo un cronograma, tengo una idea. Wow. Tengo una carta Gantt. Te encanta. Ya, pues. Simón Jofre. Valentín Bravo. Casi se me olvida mi nombre, tu nombre. Nuestro Los nombre. hiperbólicos podcast. Los hiperbólicos podcast. No, es la primera vez que nos referimos al podcast como por su nombre en este podcast. Es que creo que al principio nos daba cringe. Sabéis que sí y todavía me da. También, pero menos. Puede ser. Puede ser que ya es una marca. Es que estamos formando un vínculo seguro con nuestra propia marca, ¿cachai? Claro. Estamos agarrando confianza. Los hiperbólicos. Si a nosotros no nos da cringe, a ti tampoco te daría. Eso. ¿Viste lo que subí ayer de como a man with a podcast is not your soulmate? Sí lo vi. Totalmente anti-Valentín propaganda. ¿Qué queréis que te diga? Pero no, sí me da risa. Muy chistoso. Sí. Estamos sacando todo como las tallas que podamos decir ahora porque la película no va a dar mucho para el humor, para la comedia. No, y además sirve para subir el ánimo. Tú venís llegando de la pega, yo vengo llegando a la U. ¿Hay alguna pregunta relacionada a la película, no referente a la película que quieras hacer? No, creo que no. ¿Cuál fue tu último accidente? Mi último accidente, no sé si considerarlo un accidente. O supongo que fue un accidente. No, nada, descoordinaciones varias, diría yo. Como de... Típico que va ahí a un lado y pensáis que era en otro y... Ya, sí. No, terrible. Claro. Pero, fuera de eso, bien. ¿Ya? ¿Y tú? ¿Mi último accidente? Sí. Yo creo que mi último... Es que yo creo que esa es la cosa de tener ansiedad, como que todo es un accidente. Como todas las conversaciones, como... Ponte tú el otro día Me estaba contando eso. Fui a juntarme con amigos y como que yo sé racionalmente, puedo decir que como que fue normal. Nadie podría decir, no, estuvo raro, o quizás sí, pero no es algo, no fui como notable. En mi cabeza estuve paupérrimo como en toda la... Te entiendo tanto. Así, yo he estado en juntas sociales que digo como, debo haber sido el ser humano más incómodo de la historia. Después tú me dicen como, no, estoy súper piola, así como... Qué bueno que sé disimular que soy el ser humano más incómodo del mundo. ¿Y sabes qué es muy incómodo? ¿Qué es incómodo? Estar en la cárcel. Suena horrible. Así que nada, con esa transición suave. Claro. No me acuerdo de música que suena en la película, ¿tú? Tampoco. No. O sea, me acuerdo de la canción del principio cuando va el personaje con la cabra chica en el auto, está como bailando con el peluche. Sí. Ya, de esa canción me acuerdo. Ya, pero... va a ser una canción muy poco... Nada. Nada doc a la película. Pero es con la que empieza. Así que vamos con esa. Y después voy a investigar si hubo OST o no. Porque no hay una que me... Si no, está la canción del tráiler, supongo. También.
El tráiler tiene una canción bien como thriller, como pa. Ya, hay que jugar. Vamos a ver. Va a haber una canción. Sigue, 3, 2, 1. بجماعتي خلق وشابتي كمان إرزي صدام يزيدي كفر مش ينزل ميان باخبر أقدني رشتيام خیلی مشتیام تاکسی برگشتیام بودو بریم شمال ببرم یه جای باحال رشتر اشغال قدم بزنیم شهرداری ویده حال بهم میبینم تو هم بهم استاری Está buena esa canción. Qué rabia. ¿Sabes qué es más incómodo que estar en la cárcel? ¿Qué? Estar en la cárcel bajo el mandato de un régimen autoritario de carácter extremista religioso. Y eso es lo que le pasó a Don Jafar Panahi. Panahi, el director de It Was Just Not an Accident. Uf. Que cuando la vimos ahora en Sanfi, que este va a ser el capítulo probablemente menos escuchado porque solo como que se hizo una función para Sanfi. ¿Pero por qué la quería hacer? Porque muy probablemente estará nominada a Mejor Película a fin de año, estará seleccionada de las mejores en su momento, ya ganó la Palma de Oro en Cannes. Wow. Y una tendencia contemporánea es que las Palmas de Oro están siendo nominadas al Oscar, que ha sido un producto de la globalización, películas extranjeras llegando a Hollywood de alguna forma. Ahora, igual debo decir que muy evento, muy Sanfic y todo, igual medio mundo se encontró allá. O sea, un montón de gente. No solo eso, sino que además después caché que fue una amiga mía con la que yo iba hablando antes de ir al cine. Y le dije como, bueno, eso sí, te voy a mandar un audio con todo este tema que tengo, ¿cachai? Pero voy al cine, así que hablamos después. Y me dijo, no, sí, tranqui, yo igual voy al cine. Y después veo Instagram y veo que el Letterboxd reseñó It Was Just an Accident. Y yo le pongo, fuimos a ver la misma película. Y me dice como, parece. Y yo le puse como en el Cinépolis La Regla y dice como, sí. Y yo como, brother. Eso fue un accidente, de hecho. Eso fue un accidente. Pero además quería reseñarla porque, a ver, ser un joven cinéfilo tiene sus contratiempos. Y debo decir que esta es mi primera película de Jafar Panahi. Otras veces, cuando han habido situaciones que hay una película y yo me preparo, digamos, viendo alguna de las películas anteriores. Este lapsus no tuve mucho tiempo ni energía para ver una de las películas anteriores de Jafar Panahi, pero es un director mega reconocido dentro de la escena iraní. Y el cine iraní sí es uno de mis cines favoritos, que es probablemente esta fue mi primera película iraní. Hay una que todavía tengo pendiente y que de hecho, viendo que podría que tenga tiempo hoy día en la noche, quizás la vea hoy día. El sabor de las cerezas, de Kiarostami. Una de las mayores influencias de Panahi claramente en esta película. Yo creo que hay una imagen que uno reconoce en Kiarostami, que de ahí lo vamos a ligar, que es la idea del auto en este paisaje desértico que es Irán. Y no solo en el paisaje desértico, incluso en la ciudad, en Teherán, como el auto casi como el caballo contemporáneo. Nadie ha retratado autos como Abbas Kiarostami. Y Panahi decide en esta película comenzar su película con un auto. Y ese auto atropellando un perro, estos son solo los primeros minutos,
Ocurre un accidente. Ocurre un accidente, un atropello a un perro, y quedando en pana, quedando accidentado frente a una especie de... Ni siquiera sé un poco la fábrica en la que se queda como varada, pero se queda al frente de una pyme. Creo que había como pollo, creo. No sé. Y eso es el pie forzado de toda la película que viene después, porque ahí se encuentra con un personaje que de alguna forma lo reconoce, que es un inicio de puta madre para un thriller, como que fue muy bueno, porque tú no sabes ni para dónde va ni qué está pasando. Tú ves que la atropellan al perro y la niña, la hija del conductor, le dice mataste un perro, triste, enojada con su padre, y su padre le dice, y la madre le dice fue un accidente, título de la película, y decís como, esto tiene peso. Claro. Esto tiene un peso que va a ser un leitmotiv durante toda la película. Pero no sabéis para dónde va. Para nada. Y de hecho se queda en pana el auto y te pone el título de la película. Panahi es un director, como te decía, reconocido en la escena iraní contemporánea. Y también es reconocido como por su cine. Su filmografía incluye películas como... La más reconocida es Taxi, del 2015, que ganó Berlín. Pero él viene haciendo películas desde los 90. El Globo Blanco del 95, El Círculo de 2000. Offside del 2006 diría que son como las más famosas. Las que famosas en este circuito festivalero. Hace poco dieron en el Centro Arte Alameda el Globo Blanco, de hecho. No, dieron El Espejo del 97. Esa fue la que... El Espejo. Mira, justo tenía un amigo el otro día que me había comentado que la fue a ver y que entró curadísimo más encima. Dijo, no entendí nada. Está demasiado curado para entender. Panahi el 2010 fue arrestado por el régimen islámico. Principalmente el 2009, perdón. Principalmente por ser un activista de los derechos humanos dentro de un régimen autoritario como es el iraní, bastante... ¿Cómo se llama cuando es algo como muy religioso? Que no... extremismo, supongo, pero como una ultra ortodoxia muy rara. Se me olvidó. Fundamentalismo, ¿no? Fundamentalista. Eso mismo. Me llegó la palabra. Y fue arrestado en 2009. Acá estoy leyendo que fue por asistir al funeral de la muerte de una protestante en una marcha. Y en 2022 el hombre volvió a ser arrestado, acusándolo que básicamente conspiraba contra el gobierno por propaganda contra el sistema. 2023 el hombre inició una huelga de hambre, lo que provocó que fuera liberado bajo fianza un mes más tarde. Él grabó escondido su It Was Just an Accident. Y una vez que la hicieron, corrieron rápidamente a Francia, la pusieron en Cannes y el weón se, digamos, autoexilió, entre comillas. Claro. Porque ¿quién querría quedarse ahí? Sí. Y porque si esta película, que es derechamente crítica de los métodos de tortura utilizados en la experiencia que tiene él en digamos los centros carcelarios que existen en Irán, claro, no iba a ser bienvenida, ¿cachai? No, para nada. O sea, digamos que se lo han llevado preso y lo han acusado por menos, como que esta película. Y
el último dato que quiero proporcionar, digamos, de él, Adelante. es que la primera vez que él fue arrestado casi en su totalidad con una venda que le tapaba los ojos. Ya. Por lo que él activamente intentaba escuchar los sonidos. ¿Y por qué menciono esto? Porque creo que es importante para porque el pie forzado de la película, que está dado por este hombre, Vahid, que se encuentra con uno de sus torturadores, Ekbal, el pata de palo, le llaman. Sí. Y se lo encuentra solo por el sonido que tiene su pierna, digamos, una pierna prostética que tiene. Sí. Claro. El sonido que hace lo atormenta porque era el único que escuchaba cuando tenía él las vendas, una venda tapándoles los ojos en la cárcel. Durísimo, sí. Y entonces él decide llevárselo y matarlo enterrándolo vivo. Cuando el hombre le dice: yo no tengo ni puta idea quién es Ekbal, el pata de palo, revisa mi pierna, vas a ver que mis cicatrices son recientes. Claro. Y eso le genera toda la duda que lleva... Lo divertido es que estamos hablando en estos términos duros, como serios, pero la película tiene una estructura de comedia prácticamente. Sí, pues es que eso es loquísimo. De hecho, de eso te quería hablar, como ahora habiendo como escuchado parte de la historia como el director y como lo muy fundado en la realidad que está como en la experiencia, digamos, propia de él, esta película. Como el tono más bien ligero que toma 3/4 de la película. Porque claro, el inicio es como tenso y tú dices como, ¿qué va a pasar? Y de repente toma un giro, se convierte en una comedia. Y es loquísimo pensar como, al menos desde mi punto de vista, ¿cachai? Como qué persona está detrás de esto, ¿cachai? O sea, como él logra como plasmar una experiencia que no es para nada agradable, ¿cachai? O sea, como... Y él retrata muy bien el trauma, además, como mediante el uso precisamente del sonido, que está muy bien hecho en la película. Yo, de hecho, en varios puntos yo pensaba así, y desde el principio así yo dije como, oye, eso lo habrán hecho con Foley, como lo habrán grabado directamente, así, porque se siente muy vívido el sonido de la película. Y uno dice, bueno, ¿cómo esta persona logra un poquito como sacar este tono tan ligero de esa experiencia tan horrenda, ¿cachai? Es que, ¿sabes a lo que me recuerda mucho? Y como haciendo casi como un enlace con el capítulo anterior de Amores Materialistas. Uh-huh. Hay un género de la comedia romántica que se llama el screwball comedy. Ya. Que es un género que de alguna forma se popularizó durante la Gran Depresión en Estados Unidos. Uh-huh. Y la screwball comedy es la idea de, por ejemplo, un hombre normalmente en una posición de poder en la cual llega una chica y le desarma así como por completo, y la idea es como, por ejemplo, un hombre investigador serio. Uh-huh. Tiene una novia tranquila con la cual se va a casar y va a tener digamos, familia y todo. Yeah. Y viene esta chica que le desarma por completo porque empieza a generar caos. Ponte tú, dice como, esta investigación es importante, y como que raya, no sé, algo, ¿cachai? Yeah. Y él dice como, usted no puede hacer eso. ¿Pero por qué? Y como que va generando, y la estructura de la screwball comedy es que va generando caos tras caos tras caos tras caos. Hasta que el caos, de alguna forma, la solución de la screwball comedy es que, oye, weón, tu otra vía es fome. Como, claro. Está bien que como el sentido de la familia tradicional te llene, pero
esta es la chica con la que te debes casar porque es el caos el que tú buscas. Y eso fue un género de comedia romántica que se popularizó durante la Gran Depresión como protesta a los estrictos valores conservadores que se están imponiendo en la industria cinematográfica hollywoodense. Claro, y que también me imagino que nacen como respuesta a un contexto donde ese modelo familiar tampoco se sigue sosteniendo mucho en realidad, ¿cachai? Como el sueño americano empieza a morir en la Gran Depresión, de hecho. Claro. O sea, como... Entonces, menciono esto porque It Was Just an Accident, que en verdad se llama un simple accidente en la traducción original, pero los gringos decidieron ponerle más brillo. Claro. Toma la estructura de Screwball Comedy. O sea, es un hombre, digamos, que tiene una cuestión ordenada, el cual la aparición, digamos, de este torturador de vuelta a su vida le va digamos, va de alguna forma estallando cada vez más la situación en la que está metido, y hasta hay una novia y un novio metido entre medio. Sí. Porque al final es un ¿cómo se llama en música? Un crescendo. Claro. Es un crescendo de situaciones absurdas que se van que van aumentando para generar un poco la comedia. Pero lo cuático es que el balance de tonos está tan bien hecho que nunca se te olvida que el cuerpo que está ahí, el cuerpo que están intentando identificar si es o no el torturador, es o no. Y yo creo que hay una brillantez también en el título, que es título como de comedia, ¿cachai? Como y te está generando, o sea, yo genuinamente durante, y vamos a entrar de territorio spoilers de una, normalmente está dicho, pero como que es una película que ha tenido 2 funciones en Sanfic y como... sí, ¿no? Y lo cierto también es que es como, o sea, hasta ahora como si no nos metemos en territorio spoilers, como podemos decir, la película es muy divertida. Sí. Es genuinamente chistosa en muchos puntos, ¿cachai? Como, si quieren escuchar el podcast hasta acá, porque no quieren enterarse del giro y qué sé yo y bla, bla, pueden hacerlo. La película es muy chistosa, divertida. Recomendable, y es de esas películas que te dan para hablar. Yo creo que por eso vamos a entrar en territorio spoilers al tiro, porque... Es que ahí es donde está lo denso. Yo genuinamente durante toda la película pensé que no era él. ¿Sabéis que yo igual? Que... Yo de verdad, sí, yo al principio... o sea, tenía como mis momentos de sospechar. Pero claro, cuando de repente... Porque ¿qué es lo que pasa? Yo creo que también hay que hablar de algo muy concreto, que es que la película hace una muy buena pega introduciéndote un poquito como al contexto iraní muy indirectamente. O sea, no hay un momento de exposición en el que te digan Irán está bajo un régimen que funciona así, asá, en donde pasa esto, donde la represión ocurre ahí, ocurre allá, ¿cachai? Donde las ideas son estas. Todo se devela mediante observaciones del ambiente y los diálogos de los personajes. O sea, como básicamente todo el contexto en el que esto está ocurriendo te enteras así, ¿cachai? Entonces, claro, como que al principio hace una muy buena pega en como en el ataque inicial a este personaje que no me acuerdo cómo se llama cuando no se llama Ekbal, como su nombre de verdad, digamos. Que claro, lo atacan y tú decís como que ya te vienen presentando a este otro personaje como un trabajador, ¿cachai? Que tiene como sus excentricidades, que se presenta al inicio como una figura un poquito como amenazante, ¿cachai? Porque claro, el primer personaje que te presentan es él, ¿cachai? Y entonces, claro, yo al principio dije como no va a ser él, ¿cachai? Como toda la vuelta es que en realidad no es él,
Y en ese sentido sigue como una estructura narrativa como bien común, ¿cachai? O sea, es como que toda la película está como no es él, ¿cachai? Como no es él, como nadie tiene una manera de confirmarte que es efectivamente él. Nadie puede, ¿cachai? Y el giro final es que es él. Y es como, chuta, yo de verdad me había comprado por un momento que en volar no iba a ser, ¿cachai? Y haciendo el enlace con lo que decía el Screwball Comedy, lo primero que te presentan es esta familia. Claro. Te presentan una familia tradicional iraní, me imagino, que como sí, el hombre, la mujer, la hija. Claro, y también para el estándar iraní, o sea, la mujer con hijab y todo el asunto. Sí, o sea, con el manto. Y te presentan esta figura como... No te la presentan... como una figura de maldad, yo creo, porque justamente la primera acción que hace es él como, porque la niña está disfrutando una canción que sale en la radio, él le baja el volumen y la mamá le dice, ya, pues súbele, si la niña, claro. Y él se la vuelve a subir. Tiene un momento de divertirse con su esposa antes de eso también. Sí, entonces, básicamente, yo creo que con esa exposición, con este enlace al Screwball Comedy, de alguna forma está volviendo a la raíz de todo este fundamentalismo religioso en la que está basada la sociedad iraní que está viviendo actual. Está basada en un status quo que no necesariamente tiene que ser malo, solo es malo cuando es la imposición a toda una sociedad. Y es malo cuando se ocupan recursos represivos para imponer aquellos valores. Claro. Claro. Y como uno tiene tan insertados esos valores, yo creo que en parte el juego que hace él, también con el título, también con la estructura, la película tiene momentos de comedia tan hilarante que no crees que se va a ir por algo tan denso que... Como crees que la talla va a ser que no es él y como puta, claro. Estuvimos todo el rato... Pero no, pues como... Claro, no. Y no, y además como también como o sea, claro, como tú decías, como la brillantez del nombre de la película en ese sentido, que hace un muy buen juego así como también. Pero también es como que siento que pucha, no sé cómo habrá pensado él en retratar a estos personajes, pero él te retrata como al grupo del protagonista como también, como un grupo de gente que igual es como súper errática y como... No, o sea, todos como, tienen pegas, como claro, normales, como... Claro, no, pero a lo que voy es que también es como gente como media como caótica, impulsiva, ¿cachai? O sea, y yo creo que está muy reforzado en particular por los personajes de los novios que van vestidos de novios como el día entero y en lugares donde por supuesto que no debería haber gente vestida de novio. Pero claro, así como que la película te vende muy bien así como el tema. Y yo creo que... también te habla de una sociedad rota, que un poco también es lo que nos pasa aquí, como la idea de como toda esta gente, los contextos en que te las muestra, los personajes que el protagonista Vahid está trabajando en su pyme, los novios están a punto de casarse, la chica fotógrafa de los novios que es amiga de la novia, que claro. Shiva se llama Shiva. Después Hamid, que está como con los cabros, que quizás es el que menos puede avanzar, pero todos son personajes que tienen cabida dentro de una sociedad, son personas que te los podrías encontrar en cualquier país, ese tipo de personas. Pero lo que une, digamos, a este grupo es el trauma de algo que no ha sido solucionado y que ni siquiera ha habido un intento de solucionarlo. Claro, o sea, como que en el fondo te hacen mucho el énfasis en esta idea de que es gente que está empezando apenas su vida, de nuevo. Sí, pero para terminar esa idea muy cortita. Pero claro, es como que pareciera que es como un empezar de nuevo bien poco efectivo.
efectivo dentro de todo. O sea, tienen variados niveles de éxito. De hecho, Shiva misma al principio se presenta como el personaje que tiene como mejor logrado esto en general. Al menos del grupo, porque hay otro que lo tiene tan superado que ni siquiera como que se une, ¿cachai? Como que... Claro. Pero después nos damos cuenta que no es así. Sí, es que yo creo que es que el dilema también de la película, porque todo gira en torno a la venganza, digamos. Es una historia sobre reflexionar sobre la venganza, reflexionar, o quizás incluso más que la venganza es debemos vengarnos. Y no en un tono moral. Yo creo que no toma el como es que la venganza es mala. Como no. Yo creo que es más como cuáles son las consecuencias prácticas y teóricas sobre la idea de la venganza. Claro. Y yo creo que justamente estos personajes en búsqueda de reconstruir su vida, una de las decisiones que dicen como ya, nos vamos a vengar, es las consecuencias de que quizás a partir de ello ya no reconstruyen su vida. Claro. Y yo creo que creo que ahí, ponte tú, mi personaje, digamos, favorito ahí es el de Hamid, pues, que es este cabro que es el que menos pudo avanzar, pero también porque la sociedad tampoco le permitió avanzar desde un punto de vista de clase. El weón está de alguna forma obligado a mantenerse en un estado de opresión que ya es la pobreza, que surge también de un estado de opresión que fue el ser torturado. Claro. Y también es hermoso como el protagonista, hermoso entre comillas, el protagonista tiene una consecuencia práctica del trauma, porque normalmente las películas de trauma son solo eso, el trauma emocional que queda él. Al weón le pegaban tanto en la espalda que el weón quedó jorobado. Quedó con un dolor crónico. Y eso tiene repercusiones en su pega, de que no puede hacer cosas físicas también, y lo vemos durante toda la película quejándose de su espalda, y consecuencias sociales, de que lo empiezan a nombrar, a burlarse de él y le ponen un apodo que a él no necesariamente le gusta, pero no hay nada que pueda hacer con eso, porque es el weón que le duele la espalda todo el rato. Sí. Entonces hay una... Yo creo que la película tiene algo muy de Celine Song, de hecho, que es muy obra de teatro, de alguna forma. Sí, es muy teatral. Es muy teatral, tiene los diálogos muy pensados y tiene esto que hablábamos de materialistas, de tener una tesis. Una tesis también. Pero una tesis que no está llena de argumentos y contraargumentos. Claro. El tipo es como... Hay veces que sentí en la película que estaba viendo un tipo reflexionando todo el tiempo acerca de sus propias experiencias. Sí, o sea, y en el fondo a mí un poco lo que me pasa con la película es que yo la siento más exploratoria que materialistas. Yo materialistas la sentí más como un poquito como un sermón. Es un sermón que me gusta, ¿cachai? Pero un sermón. Acá yo sí siento que hubo mayor exploración y siento que esa exploración se da por la variedad de personajes. O sea, yo siento que había un personaje menos y la exploración no se sostenía tan bien. Porque en el fondo, como tú decías, son personajes que también a lo largo de la película cada uno tiene su viaje de decir, bueno, ¿cuál va a ser mi respuesta a este dolor? ¿Cachai? Porque en el fondo estamos todos aquí todavía, ¿cachai? Todos todavía seguimos escuchando la pata de palo de este weón, ¿cachai? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cachai? El otro día por un ramo me tuve que leer un texto, un fragmento, un texto de un texto que se llama La Sociedad del Consuelo, de un filósofo francés que se llama Fessel, creo. Y él plantea varias figuras que dice que son como un poquito como modelos modernos o arquetipos, si quisierais decirle, como de cómo lidiar con el dolor. Y él, por ejemplo, plantea la imagen del reconciliado, ¿cachai? Que es como la persona que adopta el modelo societal, ¿cachai? Como para de cierta manera anular como la existencia como de este dolor, ¿cachai? Y habla de otro que es el inconsolado, ¿cachai? Que es el que está con el sufrimiento, que exige consuelo sabiendo que el consuelo definitivo no existe, ¿cachai? Y yo creo que es como, bueno, ¿qué vamos a hacer un poquito con esta tropa de inconsolados? Todos llegan a respuestas distintas,
Sí, po. Y por eso me gusta mucho Hamid, porque Hamid es un tipo que reconoce, digamos, su propia vulgaridad, por poner un término, como su propia... Como acá tenemos el término... o sea, reconoce como su falta de valor en el mundo, muy entre comillas. Y es un weón que justamente está muy lastimado y reconoce que va a estar lastimado y encuentro que esa idea de que como que le dice a todos estos weones que se están pensando en la venganza o no en la venganza, si hacerlo, le dice como, weón, déjenmelo a mí, ustedes pueden vivir su vida, yo lo mato y ustedes se quedan tranquilos sin saber cómo Claro. El weón está dispuesto a ser el hitman por el de la situación. Y ves en él su dolor y ves en él su valor al mismo tiempo. Ves en él... para mí es como el personaje que claramente está más herido de toda... O sea, no, porque no se puede comparar dolores, claro, digamos, sobre todo en esta situación. Pero claramente es el que menos ha podido resolver de alguna forma esos sentimientos. Claro. Pero el weón no es poco transparente en torno. No es un personaje que es muy clásico, muy cliché, del personaje que como que de alguna forma está conflictuado y no se da cuenta. Es un weón que sabe que dentro de este grupo es probablemente el que menos tiene posibilidades de avanzar en una forma convencional. Y creo que genera en términos de personajes ya, no de personas, digamos, en términos de personajes, es el que genera el dilema en la dirección más como densa, porque toda esta gente alrededor podría tranquilamente decirle, ¿sabéis qué? Si tú haz el encargo, tú véngate. Sí, pero eso también es caer en hacer que este weón caiga más al abismo en el que está. Claro, es un dilema súper sutil porque, claro, durante la película es como que Hamid ocupa un poquito como el rol del compañero. O sea, Hamid tiene su utilidad dentro del grupo, hace cosas, ¿cachai? Pero es el elemento disruptivo del grupo, básicamente. O sea, como en este grupo de personas que están dentro y con todos sus recursos y todo su ser puesto en tratar de tomar una decisión que se sienta moralmente correcta a la vez que les permita cierta satisfacción personal, mientras que Hamid es como que siempre sabe, ¿cachai? Hamid como que siempre está ahí así como puta, como él está tan seguro, ¿cachai? Como de lo que es, lo que está pasando y lo que quiere hacer al respecto, ¿cachai? Uh-huh. Que en el fondo es un personaje esencial igual, ¿cachai? Porque si todos dudaran, si estuviéramos todos preguntándonos, entonces, claro, después se empieza a volver un poco redundante quizá. Sí, de hecho, él cita una obra de teatro que no he visto, pero como... Sí, me quedó cuando la mencionó, yo que como... es como... ¿Recuerdas cuando este personaje estaba frente a un árbol? Estamos viviendo la misma situación. Es una intertextualidad que obviamente no sé, pero me da muchas ganas de saberla, de conocerla. Sí. Porque no creo que sea una referencia al azar, digamos. No, era un título que había escuchado antes, sí. O sea, creo que una obra como de relativa... Ya. Pero, o sea, claro, relativo renombre, que es como en volar lo alcancé a escuchar por ahí a la pasada, ¿cachai? Como... y creo que yo creo que va a sonar muy cursi, pero la cuestión de la película que es hermoso es que ves el corazón de cada uno de ellos todo el tiempo. Ves los corazones dañados, ves sus parchecuritas intentando repararlos, y de cada uno de distintas formas. Claro. Son personajes que
racionalmente son muy ricos, como escucharlos hablar, escucharlos llegar a una especie de síntesis de la situación que están viviendo, es muy rico porque son diálogos muy buenos. Sí. En ese sentido es lo que hablábamos, muy teatral, como muy en un momento están como todos prácticamente diciéndose una confrontación como de sus distintas posiciones, que es casi como una escena de teatro de todos en un círculo, ¿cachai? Sí, que de hecho es el póster de la película. Es el póster de la película. Pero yo creo que brillan en su emoción, y no la emoción que hablan, que dictan, sino la emoción que está todo el rato en sus ojos. Está muy bien actuada. Yo creo que va a ser poco reconocida en términos de actuación, porque el nombre del director es muy grande, porque el guión está muy bien escrito, pero está muy bien actuada. Busqué a los actores, la mayoría solo ha actuado súper poco, y los que han actuado casi exclusivamente en películas de Panahi, excepto el actor que hace del torturador, de Ekbal. Ekbal es como el actor más reconocido de toda esta camada. Ya. Y que el que menos sala. Sí. Sí, no, o sea, a mí fijarme en los personajes y cómo están actuados, de hecho yo diría que está como gran parte como de la riqueza como de ver estos personajes y ver cómo exploran esto, porque en el fondo, y me voy a meter un poquito en la trama, un poquito cuando se empiezan como a cerrar los distintos como líneas, como el desarrollo de cada personaje, es después de que, por estas cosas de la vida, ellos reciben una llamada del teléfono de Ekbal, que es de su hija, porque su mamá se acaba de desmayar en la cocina y parece que está a punto de dar a luz y parece que se va a morir. Entonces, claro, como digamos, estos son personajes como... Yo creo que algo de, irónicamente, a pesar de la situación, tienen mucho como de heroico, ¿cachai? Como de hacer lo correcto. Entonces van a buscar a la niña y a la mamá. Evidentemente no le dicen tengo a tu papá secuestrado en este cajón, ¿cachai? Pero las llevan, da luz, tiene el parto, qué sé yo, y después como que tienen como una especie de última conversación después de que la esposa ya dio a luz. Y ahí como que se empiezan a cerrar las líneas de algunos personajes. O sea, Hamid, la resolución de Hamid es: me voy a quedar con la frustración quizá el resto de mi vida de no haber podido matar a este man, ¿cachai? Pero es como que no... Como que se siente que a lo largo de su viaje como que bueno, eso es algo con lo que ahora puede estar un poquito más cómodo, irónicamente, a través de interactuar con todos estos personajes. Puede ser que ahora tiene a alguien a quien culpar, que no sea el mismo, porque son la camada de los otros hueones debiluchos que no le dejaron cometer la hueá. Claro. Y a veces tener a alguien a quien culpar también es sano. Sí, un externalizante como corriente de todos los días. Está súper bien. La pareja también tiene una resolución, y porque claro, a mí me resulta muy particular esa dupla, porque en el fondo, claro, son cada uno su propio personaje, pero en el fondo actúan como una unidad. Que es que en el fondo ella es la del trauma y él no ha vivido nada de eso, ¿cachai? Entonces como lindo un poquito ver su dinámica, ¿cachai? Como de ella tratando de tener su resolución de todo su problema, de lo que ha sido como el gran sufrimiento de su vida, básicamente, tratando de rearmar una vida ahora, ¿cachai? Formar una nueva familia con este hombre. Al mismo tiempo que es un externo que no ha vivido nada de esto, que no puede tener una empatía genuina de este dolor porque no lo ha sufrido, ¿cachai? Y sin embargo como él como que quiere estar ahí, ¿cachai? Como que la apoya, y está todo su ser volcado en el bienestar de este otro personaje. Es que sí, pues él busca cómo apañarla, y también hay profundidad en cómo apañarla. Es como, sí, hay veces que él duda, como la forma de apañarla es alejarla de esta weá, como vámonos de aquí ahora. La forma de apañarla es acompañarla. La forma de apañarla es confrontar, como... Él está también en su apañamiento intentando encontrar la fórmula correcta de qué hacer en esta situación, desde otra perspectiva, claro. Claro, y la respuesta de estos personajes termina siendo un poquito irónicamente la salida que Hamid les ofrece antes, ¿cachai? Que es como, ok, como
tú resuelves, ¿cachai? Como yo creo que ahora debo abocarme como a mi nueva vida, ¿cachai? Como que en el fondo se desligan del asunto y dicen como volvimos a... Es que tiene que ver también con el hecho de conocer a la hija de este weón. Claro. Ver el parto, ver la esposa. Y es un poco como... ¿Ahí qué vaya a hacer? Como... Sí. Como... Esta pareja que está buscando crear su propia familia, que está de alguna forma aspirando a la vida que este mismo weón tiene. Claro. Como que de alguna forma, cuando las aspiraciones propias se empiezan a aparecer de aquel a quien odias, ya de alguna forma no hay ningún tipo de comprensión ni justificación que tengas en tu cabeza, pero sí hay una forma de decir como, puedo descansar porque quizás mi propia victoria es llevar mis planes. Claro. Como que no... Claro, reanudar mi vida, ser más humano, digamos. Pero claro, es como que el punto de quiebre desde el punto de la tesis, y de hecho creo que lo dicen textualmente, no sé si con estos términos, pero en el fondo es darte cuenta que este representante máximo, último de la inhumanidad es también una persona. Y tiene una familia, y tiene una hija, y ahora tiene un hijo que tú ayudaste a nacer, ¿cachai? O sea, es imposible no generar apego también, aunque no hayan conocido a la guagua, ¿cachai? Como llevé a una madre al hospital y tuvo un niño, ¿cachai? Como... Sí, pues. Y es un poco... es un poco el término muy de Hannah Arendt de... ¿cómo se llama? La banalidad del mal. Uy, me pillaste. Creo que sí. Sí, la banalidad del mal. La idea de que como... Claro, uno hace acciones malvadas, pero uno no... Como uno se desapega de la maldad. Un poco. Y el hecho de tener una propia familia y criar bien a tus hijos y mientras tanto estar torturando a gente, no son ideas contradictorias porque uno las desapega. Entonces yo creo que también es una reflexión que nos falta harto como no quiero ser boomer, pero voy a decir algo muy boomer, como generación. La idea de convivir el hecho de que una persona mala hace acciones buenas cotidianas prácticamente todos los días, como que la caricaturización del mal no sirve de nada, y no sirve de nada principalmente porque te vaya a llevar a escenarios complejos que te van a desafiar esa visión que tú tenías, po. ¿Y qué haces ahí, po? Que por algo, digamos, existe la ley que de alguna forma nos intenta ordenar como sociedad para estos casos, y la ley es imperfecta y falla un montón de veces, y vas a sortear tus propias formas de ante la ley imperfecta. Yo tomo justicia por mi propia mano, quizás sí, quizás no, pero es algo a tener a reflexionar, porque uno no puede ser cabeza de pistola todos los días, ¿cachai? Como no. Y eso no implica que, y yo creo que Panahi en ningún momento criminaliza la venganza. Como para nada. Para nada, y tampoco sobrehumaniza a los torturadores, que es como que es como una tendencia que de repente dicen, ya, pero ellos también son personas. Sí, pero no, este es un hueón malo que es una persona. Es como claro. Es como si tú fueras malo, probablemente también serías una persona. Si esa es la weá, como que entonces, nada, yo creo que en ese sentido, claro, genera este apego, genera la escena, digamos, del parto. Creo que es muy... O sea, la metáfora visual está, ¿cachai? Como el parto, el nacer una nueva vida, ¿cachai? Claro. Y es el turno de estos personajes de ya, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Claro. Pero hay dos que se quedan, y hay dos que se quedan porque son... Vahid empezó todo esto. De hecho, hay una escena, un diálogo
que me quedó muy marcado, que es el que le dice Shiva a Vajid, que es como siempre tú como actuáis primero y pensáis después, y como que le dice a qué te referís, que la acción que hiciste al principio fue sin pensar, fue puro instinto, fue puro como... Claro. Pero genuinamente, mientras ha pasado el día, como que lo hayas estado procesando, y eso está bien, está bacán. Claro. Pero... porque no es como el típico, así como... actuáis antes de pensar. Claro. Es como... es un real como actuar y después pensar, como fue... De hecho, la misma duda que le genera a él, el de la cicatriz reciente, puede haber sido una weá. Él no sabe nada de cicatrices. Claro. Es verdad. Parece cualquier cosa. Yo creo que hay algo en la acción de la duda, de decir como, oye, ¿qué pasa si no es? Que más bien está hablando desde el subconsciente de que este weón, que es un poco lo que le dice el amigo, el saler o salar, creo que se llama. Sí. Tú no eres así, tú eres más bueno que este weón. Y yo creo que esa es la cúspide un poco del conflicto que se genera. Son personas buenas al final del día, decidiendo qué hacer con el futuro de alguien malo. Claro. En términos así súper binarios de moralidad. Súper binarios, claro. Pero sí, pues, y a raíz de esto llegamos a lo que yo creo que es como la escena más emocionalmente intensa que he visto en muchísimo tiempo. Yo no veo tantas películas así que no me culpen si es que dicen como Perkin culiao, ¿cachai? Pero pero que un poco la escena en la que están Shiva y Vajid, que llegaron un poquito, son los que están llegando a la línea final, digamos. Que un poco son como los responsables de alguna forma. Claro, como los que están tomando responsabilidad un poquito del asunto. No por algo son los que se sientan adelante, mientras los niños, entre comillas, están atrás, como que... Sí, pues totalmente. También son los más o menos mayores, creo, también. Y claro, bueno, se lo llevan como un llano, así, como un lugar alejado, y lo amarran a un árbol, a Ekbal, y ocurre toda una interacción ahí que no sé si nos da el tiempo así como para describir. Dale. Bueno, amarran a Ekbal a un árbol, lo despiertan, y pasan un montón de cuestiones, unos diálogos, como que en este punto como que ya está bastante seguro, se me olvidó, Vajid, de que este es efectivamente la persona que lo torturó. Y lo confronta hasta que él admite. Y es una escena larguísima, es un plano estático y larguísimo. Y él, porque Vajid, claro, solo... dale. No, dale, por favor. Como, yo creo que hay una interesante que la dinámica en que Vajid y Shiva como que toman. Que Vajid logra hacerlo confesar, pero al final te da la impresión que Shiva, que se había mantenido como un poco la más piola, la más reconstituida, es la que es capaz de generar una mayor violencia hacia él. Un poco, no sé si porque la tiene guardado o justamente el proceso de reconstrucción es el que le permite canalizar su rabia de forma más dirigida, ¿cachai? Sí, es loco eso, porque ella expresa así una furia tan gutural, así yo quedé para adentro, o sea, que no habíamos visto en toda... Claro, o sea, este es como para efectos prácticos, es como dentro de la idea de la comedia, ella es como el straight man, ¿cachai? Sí. Es como la persona seria. Y de hecho, cuando están en este como
atándolo al árbol, se sucede en altercado y viene Shiva y le pega con una pala al weón. Y el weón le dice, no creía que pudierais hacerlo. Y dijo, bueno, es que estabas tú en peligro, entonces había que hacerlo. La violencia que viene de ella es mucho más racional hasta el punto de la confrontación del árbol. Como la idea de como, putas, si te iban a matar, tenía que estar a la defensa. Como no es hasta ese momento que sucede esa rabia gutural, además grabada con un rojo muy intenso. Sí, pues, de las luces del auto. No, y bueno, al cabo que la confrontación de Shiva, porque primero parte Vahid. Y Vahid, claro, tú puedes observar, como decías tú, como la naturaleza de este personaje, que no es un personaje violento en realidad, ¿cachai? No es un hombre que esté como... Es un hombre que está muy dañado, que está muy enojado, pero no es una persona violenta. Y después Ekbal admite, dice como, sí, no, yo soy ese, ¿cachai? Yo me moriría por mi régimen y qué sé yo, y bla, bla, entra como en modo fanático el fundamentalista, discurso, ¿cachai? Sí. Discurso fundamentalista. Y después confronta a Shiva y Shiva lo doblega, o sea, Shiva le dice como, vos eres un pedazo de mierda y claro, lo que salga de tu boca ahora no puede ser más que arrepentimiento. Claro. O sea, como que no, solo así te vayas a salvar. Si es que dais una gota de arrepentimiento podráis ver a tu hijo. Como, ¿qué te parece esa weá? Como... Sí, pues. Y uno queda como... porque al final la razón por la que este weón no está intimidado de Vahid es porque Vahid le dice como, vi a tu esposa, y el weón le dice, ¿tocaste a mi esposa contra tu madre? No, la fui a dejar al hospital. Claro. Y ahí él da cuenta como, no, este weón no me... Este weón es incapaz de matarme. Sí. Claro. Sí, pues no, y ya lo confronta, lo doblega, y después así como en un momento, que yo creo que para mí fue el momento así, que igual me tuve que aguantar así un poquito, me tragué un poquito una lágrima, yo creo, que Shiva después se desmorona también, al lado de él en el mismo árbol, ¿cachai? Porque claro, así es como es un sufrimiento tan intenso así, ¿cachai? Es como, porque claro, es como es una furia súper gutural que nace de un dolor muy intenso, que está transmitido así, pero impecablemente, o sea, como... Sí. Ojalá ella la nominen a algo, ¿cachai? Porque yo no sé si es que hace tiempo una actuación no me provocaba esa sensación tan... Sí, pues, y al final yo creo que la resolución, yo sentí mucho en la sala negativa ante la decisión final que toman, que es... Acá sí, está mucha gente así como... Acá está la dirección del hospital donde está tu señora. Acá tenés un cuchillo de mantequilla para que te desamarrí. Claro. Y te dejamos solo. La caminata es de 15 minutos en cerro. Claro. Y se van. Y puta, yo entiendo la desilusión, porque esto ya es una venganza que está establecida. Y por todo, o sea, el weón, las acciones que te describen del weón son de una crueldad brutal. Lo que le hace a la novia, que se me va el nombre, también es una violencia emocional y sexual de todos los tipos, moral, sí. que te da la sensación de que esta mujer esté parada simplemente intentando tener una boda ahora es un milagro, ¿cachai? Claro. Como entonces, pero resulta que al final yo creo que esto es muy clave para entender la genialidad de la película. Ellos toman esa decisión que desde un punto de vista para el espectador es contrariada, pero Panahi no te está diciendo como, vieron chicos, la solución no es matar a sus asesinos. Panahi te está diciendo, esto es lo que estos personajes hacen, porque así es como están retratados, así es como están caracterizados, y esta al final es gente que no va a matar. Claro. Que no se va a convertir en lo que le hicieron a ellos. Claro, o sea, yo creo que ahí hay un poco la respuesta a la tesis, ¿cachai? O sea, al final como que prima
prima el bien en sus corazones, digamos, así en términos súper cursi y súper simples y súper binarios también, porque es más que eso, ¿cachai? Pero, ¿sabéis qué? Yo debo decir que no entendía a la gente contraria. Yo encontré una respuesta sumamente satisfactoria al conflicto. De hecho, me acuerdo que escuché a alguien así que decía, no, yo lo mataba y qué sé yo. Yo decía como... Es como el tipo de persona que dice como, no, si en un apocalipsis zombie yo me pito un zombie sin problemas, ¿cachai? como, no sé, como, claro, es como que mi respuesta, tengo dos tipos de respuesta, así como, ya, sí, ok, ¿cachai? O como, pucha, ojalá no esté hablando en serio, ¿cachai? Porque la capacidad de poder pararte frente a un ser humano, por malvado que sea, y tú poder juzgarte en una posición absoluta de poder tomar jurisdicción por la vida de alguien más es un acto de mal en sí mismo, a mi parecer al menos. Es que yo creo que al final como que depende de la individualidad y las respuestas emocionales de cada persona, ¿cachai? Como en este caso muy específico que se está dando. Como, ponte tú, a mí no me cabe duda que en el minuto que Ekval dice soy Ekval, Hamid le pega un tiro, ¿cachai? En la cabeza, ¿cachai? Claro, como... minuto cero. Sí. Como... Si al final la cuestión es que estos dos personajes, Bajir y Shiva, no... Claro. Toman la... Como están retratados, como te lo han mostrado toda la película. Bajir duda de... Lo que decíamos, duda de una weá al principio para no matarlo. Sí, pues. Bueno, Shiva al principio ni siquiera se quería involucrar. Sí. Shiva se niega a participar 2 veces al menos. Y entonces yo creo que uno no se puede enojar con personajes tan bien hechos. Esa es la weá. Sí. Son personajes que su decisión final es completamente coherente con lo que son ellos. Y quizás con lo que es Panaji, uno cree, ¿cachai? Como, claro. Porque lo que yo percibo, lo que yo siento es Panaji preguntándose todo el rato, ¿qué haría yo si tuviese secuestrado a este weón? Básicamente. A este weón que me hizo pico. Como... Y yo creo que es como una constante pregunta de como, ¿soy Hamid? Como buscaría la venganza a ese tal extremo. Soy los novios, intentaría como apoyarme en una persona que no vivió esto, pero como que de alguna forma logro reconstruir mi vida con esa persona y como simplemente como dejarlo ir. O soy Shiva y Bajir, que necesitan tener la confrontación pero últimamente eligen no matar. Claro. Como porque también hay una necesidad de decirle que es un pedazo de mierda a este pedazo de mierda, que estoy claro. como... Claro, o sea, como a lo que es objetivamente una persona mala, ¿cachai? Como es una persona mala. Y también, claro, o sea, bueno, igual falta porque es una película que da muchísimo para hablar. No nos queda tanto tiempo, pero queda muchísimo para hablar. Pero claro, entre medio está como todo el tema de que se insinúa en varios puntos que Hamid y Shiva algún momento tuvieron una relación y que de hecho esa relación acaba en el momento en el que ellos se van presos y los torturan, porque después termina y se separan, ¿cachai? Es como... Claro. Entonces, claro, hay como todo un posicionamiento ahí sobre cómo vivimos como este dolor tan inmenso y tan injusto, ¿cachai? Que claro, o sea, como tú decías, al final del día, como que más allá de que quizás uno sí se habría piteado a Ekval, tiene que ver con, claro, estos personajes no actúan de esa manera. Claro. Los personajes son muy coherentes como en su manera de funcionar. Claro. Y la brillantez, diría, la última brillantez de Panaji es que la película no termina ahí. El final. Porque el final... Es cine. Es que, disculpa, no quiero sacar el meme trillado, sí. Pero es un final modo es cine. Sí, porque el final es básicamente Bajir volviendo a su vida rutinaria. Le tenía una celebración a la mamá que tenía preparada, que te presenta la cuestión al principio. Claro.
Y de pronto cuando está en su vida empieza a escuchar la pata de palo de nuevo. Mi primera intuición fue como bueno está aquí, es simplemente como que siempre va a rondar en la cabeza. Claro, es como un fantasma. Es como un fantasma, como no hay conclusión posible. Claro. Esa fue como mi primera intuición. Ahora, si el weón está genuinamente allí, a mí también me parece que es decir como, ya, elegiste la misericordia. Claro. Eso tiene sus consecuencias también. Es que me encanta esa ambigüedad del final, porque uno dice, porque claro, la gente le dan ganas de decir, hoy que eres tonto, sí, obvio que el weón te va a ir a buscar de vuelta porque es un weón malo, ¿cachai? Como, sí. Pero claro, creo que me encanta porque te da el paso a estas dos lecturas, ¿cachai? Porque en el fondo, y para que cachen, por esto encuentro tan brillante el sonido de la película, porque en el fondo te contraponen como el sonido este chillido que hace la pata de palo de este weón, con el sonido de unos pájaros que están sonando, ¿cachai? Y las voces de los otros personajes desaparecen y queda como esta superposición de la pata de palo con el canto de los pájaros, ¿cachai? Entonces como que hace toda esta especie como de máscara como media envolvente en la que tú decís como, bueno, ¿qué es? Es el sonido de los pájaros que le recuerda al sonido de la pata de este weón, ¿cachai? Como un poquito diciendo como, bueno, en los días más pacíficos que vaya a tener, ¿cachai? Celebrando a tu mamá, va a seguir habiendo cosas que te van a paralizar del miedo, básicamente, ¿cachai? Como va a seguir este sufrimiento. O la opción número 2, ¿cachai? Que es como, este personaje de verdad está ahí, de verdad llegó. Hemos de presumir, como es un buen malo, no con buenas intenciones. Y claro, ahora te tocó, supongo, también cargar un poquito con las consecuencias de tus buenas acciones, supongo. Claro. O de haber actuado coherentemente. Claro. O sea, como que... Por eso como Panahi no criminaliza la venganza y no enaltece así, o sea, no enaltece, no... Enaltece la misericordia así como algo que está bien de facto. O sea, claro. más que está bien, que no va a traer la... Como hay que hacerse cargo también de las consecuencias prácticas. Claro, y que es un contrapunto que pone Hamid en varios puntos a lo largo de la película. Que dice, o sea, como... bacán, tú querés ser un hueón bueno y querés dejar a este hueón vivo. Bacán. Y el hueón de ahí te va a ir a buscar, ¿cachai? El hueón sabe dónde trabajas, el hueón sabe cuál es tu voz, ¿cachai? Te va a reconocer, ¿cachai? Sabe que eres tú, ¿cachai? Lo que a mi parecer vuelve como a Vahid un personaje también como en ese sentido muy heroico. Porque a mi parecer Vahid no lo perdona porque sea demasiado débil como para matarlo o simplemente porque está como moralmente en desacuerdo. Vahid tiene misericordia a pesar de que él sabe que en términos prácticos eso puede que tenga consecuencias. Y consecuencias serias. Pero claro, eso. Sí. A mí la sensación que me dio el final al primera de como este bueno está ahí es porque el plano es un plano de él de espaldas. Claro. Y yo sentí con las orejas como muy notorias como en el plano. Como que como que sentí como en esa forma de retratar, además con un poco como que se ve la espalda. Claro. Como este personaje no deja de ser vulnerable porque encontró una conclusión a su dilema. Como la vulnerabilidad no funciona así, la vida no funciona así. La vida no es de finales. La vida no es de finales. Uf. Y yo creo que pensándolo como en las películas de este año, pensándolo en como lo que va a ser, como yo creo que van a haber películas que me gustarán más, ¿cachai? Que no una discusión inocua, como que vale pico. Pero yo no sé si va a haber una película que balancee el tono dramático
sentimental de comedia mejor que esta. Yo creo que en términos, probablemente sí va a ser la mejor película del año, en el sentido de que es la película que más técnica, maestría tiene en su realización. ¿Cachai? Sí. Es muy una película de maestro, yo siento yo. Como ya hablando, como les enseño cómo hacer, cómo balancear tonos. Claro. Les enseño que una película así de trágica, con este contexto así de trágico, no tiene por qué no tener momentos ligeros. Claro. Y esos momentos ligeros van a permitir el dolor emocional después. Sí, pues, y que una comedia no significa quitarle el peso a la situación o a las emociones de estos personajes. Que es como un poquito lo que se tiende a pecar, ¿cachai? Como decir, como bueno, las comedias es como que le bajan el perfil a la cosa, ¿cachai? Como para que vaya a tirar un chiste y bajarle el perfil a esta cosa tan importante. Claro. Y que yo creo que eso como volviendo al inicio, todo este como epítome de lo que hemos dicho, como epítome de emociones, se genera por un simple accidente. Wow. Como que, como volviendo al inicio, que es un inicio muy claro, matáis al perro, ¿cachai? Y te genera todas unas consecuencias. Esa primera secuencia inicial que era dura de ver al principio, porque era como, puta, mataste al perrito, la niña ahora está... Como se siente muy ligera después al final de la película con todo lo que pasó, ¿cachai? Claro. Claro. Pero yo creo que esa es la perfección en el balance de tonos, pues, cómo manejáis el crescendo. Como una cosa chica se va volviendo otra más grande y más grande y más grande y más grande y más grande. Entonces, nada. Muy buena. Muy buena. Ojalá la puedan ver pronto. Si es que no la han visto y de alguna manera decidieron escuchar el podcast igual. Ojalá la puedan ver. Sí. Bueno, si es que tiene estómago para verla igual, porque la intensidad emocional de alguna escena en particular no sé si se la baje todo el mundo. Yo conozco a varias gente que no podría ver esa escena. No, sí. Bueno, nos vamos con... hay que destruir algo. Bueno, si es que esto está muy horrible, después lo podéis borrar, pero es muy horrible. Si queremos destruir el fundamentalismo, nah, está bien. ¿Se considera intolerante de alguna manera? Bueno, en fin, paradoja de la tolerancia y Hobbes y la weá. Ya, pero yo apaño destruir un poco el fundamentalismo. Ya, qué bueno que no estoy solo en esto. Nos vamos, gente, entonces. Nos vamos, gente. Nos vamos. ¿Habrán novedades? ¿O no lo sé? Quizás sí, quizás no. Quizás no, quizás sí. Así wow. Chau. Adiós. چه پاگروزه آورده اینجا آب بیاری مطمئنی خودشه؟ فقط میخوام کمکم کنی. افتادم تو شک. شما ببینین خودشه یا نه. من یکی تا نفهمم خودشه یا نه دست بردار نیستم. بریم بالا. آدم ربایی جرم کمی نیست، اونم یه مأمور اطلاعاتی. 5 سال صبح تا شب تو خواب و بیداری دارم با چش بسته دست میکشم رو پاش. ببین ما قاتل نیستیم، قرار نیست مثل اونا باشیم. چیز خاصی نداره. من خودم زن و بچه دارم، میفهمم چی داری میگی. این کثافت امروز باید حرف بزنه. این یه باطلاق عزیز من، آخرش همه تونم غرق میشیم. حالا میخوای چیکار کنی؟